Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 44 del curso jQuery, creado por Oscar Gómez, ya saben, transmitiendo desde Colombia, y con el tema creando un CRUD de inmobiliaria más Google Maps. Bien, en el video anterior pues quedamos en la estructuración del home en cuanto a lo que tiene que ver con HTML, y pues en este caso vamos a continuar. Recuerden que nosotros tenemos por acá otro ejemplo, es clase 44, que vamos a trabajar, y tenemos esto. Lógicamente esto no es el contenido que va a tener, este contenido está estático, así que vamos a darle un poco más de apariencia. Entonces, para poder ver el botón, bueno, organizar un poquito más esto, lo que vamos a hacer es indentar bien este código para no confundirnos, y posterior a esto pues comenzaremos a darle forma en cuanto a lo que tiene que ver con datos reales que se han traído desde la base de datos. Entonces tengo que organizar un poco acá el código pues para comprender lo que vamos a hacer. Básicamente lo que voy a hacer es copio esto, listo, lo corto, y lo que voy a hacer es voy a pegar algo acá y voy a eliminar algo de ahí para no confundirlos. Básicamente voy a quitar esto, más adelante volveré a colocar, y esto es simplemente un botón de Bootstrap, ¿sí? Pero con el diseño de Bootstrap que nos permite, que nos brinda Bootstrap, y la apariencia es la que ya vimos en el ejercicio que estamos nosotros tomando como referencia, que es este, F5, y aquí están, ver, detalle, editar y eliminar. Eso básicamente los botones. Lo que hemos agregado es una clase llamada ver-inmueble, al botón de ver inmueble, al botón de editar inmueble le coloqué una clase llamada editar inmueble, y al botón que es de eliminar pues le coloqué eliminar inmueble. Básicamente eso, para más adelante pues capturar el clic de esos botones mediante su clase. Lo que puedo hacer en este momento puede ser con PHP o como queramos. Vamos a colocar un for, simplemente como cuestión de vamos a repetir HTML, si no bien vamos a hacer un for, y esto actualizamos y está. De hecho está con la paginación, se dan cuenta. Teniendo esto, tenemos que los botones son estos, no hay captura de botón de nada. Lo que vamos a hacer ahora es crear la clase de conexión, o la parte de la clase de consultas, y con esta clase de consultas pues nos va a permitir, o vamos a nosotros acceder a la base de datos. Ya tenemos la conexión a la base de datos en el archivo config.php. Lo único que vamos a hacer es crear acá la clase que contendrá todos estos datos, toda esta información. Lo que vamos a hacer es un require a nuestro archivo que está de hecho en el mismo directorio que está este archivo class consulta, está el archivo config.php. Si actualizo aquí no hay ningún error. ¿Por qué? Porque pues está bien enlazado, o estoy incluyendo bien el archivo en la ruta como tal. Vamos a crear una clase que va a ser la clase, de hecho este ejemplo también está en el contenido como tal de donde se encuentra también el archivo config y configuration.ini. De hecho vamos a dejar acá el autor, solamente lo estoy transcribiendo, eso lo quiero aclarar, y vamos a colocar un extends a configuración, que es esta clase aquí, es la que estamos extendiendo, y cerramos y abrimos las llaves. Vamos a crear una nueva variable llamada privada, que es conexión. Espero que esto ya lo tengan bien claro. De hecho, ya saben, el curso de César Cancino, se encuentra toda la explicación sobre lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos, que dice de gran ayuda, pues si no conocen bien el tema de lo que estoy realizando acá.
vamos a crear acá función constructor, y esta función contendrá entonces this conexión, llamamos la conexión y le decimos que sea parent conectar. O sea, estamos asignando la función que está en configuración llamada conectar, y lo que vamos a hacer es un return a this conexión. ¿Sí? Si vemos acá al navegador, le damos F5, no hay ningún error, o sea que todo está bien. Bien, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Estamos llamando a la función de conectar, el cual va a tener, o el cual contiene como tal ya record set o la conexión a la base de datos. Y vamos a crear otra función que se va a encargar como tal de la función principal como tal, que va a ejecutar la mayoría de las consultas que vamos a hacer a la base de datos. Digo no, la gran mayoría, gran parte, porque hay otras que vamos a crear en otras funciones independientes. Consultar base de datos, y este consultar base de datos o BD va a tener 1 la consulta y 2 el parámetro es los valores. Como estamos trabajando con el PDO, pues vamos a trabajar, tenemos que pasarle los valores en un arreglo y posiblemente la consulta SQL. Resultado igual a false, es porque más adelante vamos a trabajar como tal con la variable del resultado. Y lo que voy a hacer es copiar y pegar tal cual lo encontré, y voy a hacer esto. No vamos a alargar tanto esto. Básicamente lo que está haciendo es preparando la consulta como tal SQL gracias al PDO, y hace una serie de procesos, el cual me permite lo que hace el tratamiento como tal de valores, ¿sí? Y lo asigna como tal en la consulta. Ya más adelante veremos cómo llenamos estos valores de acá. La idea es que estos dos parámetros que vamos a pasar, acá le hace el tratamiento y hace el respectivo de la respectiva consulta, en la cual nos va a funcionar acá algunas una consulta de SQL. Vamos a trabajar directamente con esta función. Otras vamos a crear otras funciones, como por ejemplo el de insertar. El de insert lo haremos con una función aparte, pero pues de momento esta es la función principal de consulta de la base de datos. Básicamente, y sin alargar más el tema, pues la idea es que esta función lo que va a hacer es eso: tomar los dos parámetros, la consulta, más los valores que vamos a trabajar de la consulta, y eso mismo pues hace el procedimiento de organizar la sentencia que es SQL y de retornarnos los valores que trajo dicha consulta. Adicional de que vamos a hacer o a cerrar la conexión que hemos abierto con esto. Entonces retornamos el resultado, que sería como los valores que encontró en la base de datos, y esta disconnection lo que le vamos a decir es que vamos a cerrar la conexión a la base de datos como tal. ¿Sí? Y de esta manera tenemos la primera función en nuestra clase de consultas. Nos ofreció class consultas, y digamos que no hay ningún error en este momento. Bien, hemos creado la clase conector. Únicamente lo que vamos a contener es las funciones que hacen como tal, las que son más repetitivas a lo largo de la aplicación, y que más que todo las consultas de la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear otra clase acá internamente en el mismo archivo, la cual la vamos a llamar class inmueble. Abrimos y cerramos llaves, y vamos a crear también un atributo inmuebles. Listo. Y lo que vamos a crear de primera función, esta parte, es una función la cual bueno, de hecho vamos a dejar, vamos a trabajarlo también acá. Ok, no mentiras, sí, vamos a trabajarlo acá.
y vamos a crear la función public function obtener inmuebles. ¿Sí? Esta función la vamos a llamar en el index, para la cual nos permitirá como tal listar los inmuebles que tenemos en la base de datos actualmente. Y vamos a crear una variable llamada consulta, que posiblemente es lo que vamos a pasarle a la función que hemos creado aquí, consulta base de datos, aquí en este primer parámetro. Pero primero vamos a crear entonces la consulta, que es select asterisco from inmueble, que llama la tabla que tenemos la lista de inmuebles, nuestra base de datos, y recordamos que lo tenemos por aquí. Esto es inmueble. ¿Listo? La función o la variable, la función que hemos creado recibe un parámetro llamado valores. Este valores es opcional realmente. Para ciertas consultas se trabaja con valores, para otras no. Con la consulta un select no trabajamos para pasarle parámetros, más que todos los parámetros de la parte de valores se pasa a la función es cuando estamos en un insert, un update o un delete, por ejemplo. Bien, creamos una variable llamada conectar, que sea igual a new conector db, y lo que estamos ahí realizando es instanciar como tal instanciar la variable, la función o la clase de conector db, que es la que nos va a permitir como tal hacer la parte de conexión a la base de datos. This inmuebles, estamos asignándole al atributo inmuebles en este caso llamado a la función llamada consultar db, y consultar db, que es esto, de hecho no es conector sino conector db, esto me equivoqué, y que es conector db, ¿sí? Consultar db, que es esta función de aquí, recibe dos parámetros, uno que es la consulta, dos que son los valores, pero en este caso pues es nulo porque no tenemos valores para pasarle, porque la consulta únicamente es un select. Y lo que vamos a hacer únicamente es retornar la lista de inmuebles o el arreglo que nos retorne la consulta SQL. Teniendo esto, vamos al index, comenta el index, y lo que hacemos es incluir el archivo acá en el inicio, el archivo php. Incluimos la clase consultas, el archivo clase consultas. Vamos a trabajar entonces ahora PHP. Instanciamos la clase inmuebles, que es la que hemos creado, y esta vamos a llamar la función obtener inmueble, que es esta, y la guardamos en la variable inmuebles registrados, lo cual debería almacenar un arreglo con todos los inmuebles que tenemos en la base de datos. Entonces printr inmuebles debería imprimirnos como tal un arreglo con la lista de, a no ser que exista un error hermoso como este, que si me lo recuerdo es porque lo tengo en plural, is inmuebles. Bien, tenemos otro pequeñísimo error, vamos a revisarlo, porque básicamente como alteramos un poco lo que vamos a hacer, dan cuenta, ahí está, configuraciones, puedo abrir, a ver por qué creo que nos quedó mal el nombre, a cerrarlo,
a cambiar acá el nombre y configuración. No, salió como no, eso, rastreémoslo acá. Actualizamos. Bien, ahora otro error. Método conector DB, consulta de, vamos a ver. Básicamente este error es porque tenemos mal el nombre de la función. Consultar DB y es BD. Están cruzados un poco los nombres. B5 y ahí está. Nos está retornando el arreglo de los inmuebles. Y ya que hay que hacer, pues únicamente o simplemente, pues ya que tenemos el arreglo, sabemos que están llegando los valores, únicamente lo que vamos a hacer es recorrer ese arreglo. Sería for each, por ejemplo. Vamos a ver aquí, voy a hacer esto acá porque tengo código repetido, acá está. Y lo que voy a hacer es tomar el arreglo, lo pongo en el for each y que me recorra como tal el arreglo, el objeto, y ahí está. Esto está cargado ya en la base de datos. Lógicamente los valores no son los que tiene la base de datos porque de momento únicamente estamos repitiendo el número de registros, de veces de registros que existen en la base de datos y estamos mostrando el mismo contenido. Pero pues la idea es que esta tabla pues tenga los contenidos variados como tal. Por ejemplo, entonces tenemos que dirección, algo diferente acá, y es que la ciudad, lo que tenemos en la tabla de inmuebles es un ID. Entonces tenemos que hacer la consulta en la base de datos con ese ID y traer ahí sí el nombre de la ciudad. Pero de momento podemos colocar, por ejemplo, la dirección, colocamos acá tipo transacción, que también toca buscar en la base de datos. Vamos a hacer una siguiente consulta como tal. Y aunque transacción no tiene ninguna tabla foránea, pero podríamos validar únicamente con un if y listo, si así lo quisiéramos. Y podemos acá, por ejemplo, colocar mientras tanto para que se vea, para que sea visible, el ID ciudad. Y si vamos acá a la página, actualizamos esta ciudad 11123, transacción pero la dirección sí es variable, ¿sí? Y lo único que hay que hacer entonces, ya para la siguiente clase, para el siguiente video, es tomar el ID de la ciudad, hacer una consulta de base de datos, preguntar ese ID a qué ciudad corresponde y que aquí muestre no el ID sino únicamente el nombre de la ciudad. Y la parte de transacción vamos a hacer posiblemente igual. La idea es que transacción también podría ser una llave foránea a una tabla adicional, pero pues de momento lo dejaré estático, pero crearé la función la cual haga la validación y me retorne el valor correspondiente a cada tipo de transacción, si es arriendo o es venta. Y lo que teníamos nosotros acá de valores, si recuerdan que yo lo borré, lo agregaremos acá como parámetros. Los botones lo agregaremos más adelante cuando sea el momento preciso para que quede funcionando los botones con el identificador y el atributo que corresponde a cada uno de ellos, que es el identificador del inmueble. Bien, veamos hasta acá entonces este video y continuemos ya en el siguiente video avanzando un poco más de a poco en la construcción de este cruce.